¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, bienvenidos a este espacio cultural del grupo Ñandutí. Y es un honor para mí recibirlo a un gran amigo. Para ser amigo uno tiene que tener muchas cualidades y Pedro Velar sobrepasa las cualidades para ser amigo y lo considero como un hermano. Así que si hoy hago una entrevista con él, no sean tiranos conmigo, porque yo voy a estar hablando desde el corazón, desde el cariño y desde la conversación entre un amigo, un hermano a otro hermano. Pedro Velar, es un placer recibirte aquí en la biblioteca. Hola Neri, un gusto poder estar contigo en este programa. El sentimiento es mutuo, son muchos años que nos conocemos, hemos pasado por varias situaciones en la vida, tanto particulares como profesionales también, y creo que eso hizo que nuestra amistad vaya creciendo, fortaleciéndose y conociendo realmente a una persona excelente como vos, un gran ser humano. Así que celebro estar contigo el día de hoy. Pedro, fuiste fiscal por muchísimo tiempo, te tocó esa etapa dura en la fiscalía porque manejaste, creo que el primer caso de secuestro post dictadura, temas muy complicados, años en la profesión, doctor, abogado, y estábamos hablando con un grupo de amigos sobre lo que es la legítima defensa, lo que es el código penal, ese código penal, también el código procesal penal, porque hay muchas cosas que no están claras. Entonces, tras la tertulia, dijimos, vamos a hacer una reunión y qué mejor que hablar con Pedro Velar. Y de esa sugerencia es que ahora nace el programa de hoy aquí en el Grupo Ñandutí de la biblioteca. Yo tengo acá en mis manos el Código Penal Paraguayo comentado. Esta es la segunda edición, es de Casañas Levy, tiene el sello de Editorial Intercontinental. Acá dice una cosa y hacemos otra cosa. Quiero empezar. ¿Qué es la presunción de inocencia, Pedro? Bueno, en realidad eh, esto proviene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que más conocida como la Revolución Francesa, que en su artículo 9 decía textualmente lo siguiente: presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable. Todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley. No debemos olvidar de que en aquel tiempo los juicios tenían todas las características de una inquisición y era el sistema procesal anterior a la Revolución Francesa. Y con esta declaración, donde además de este principio se establecieron muchos otros que dieron nacimiento a muchas legislaciones,
principalmente latinoamericanas, partimos de la presunción de inocencia. En realidad, hay cierta confusión respecto a esa presunción, puesto que si se presume que uno es inocente, ¿por qué habría una imputación? ¿Por qué se aplicarían medidas coercitivas sobre la persona si se presume inocente? ¿Por qué se llegaría a una acusación o sometimiento a la persona al rigor de un proceso si se presume la inocencia? Y en realidad ahí debemos precisar que más que una presunción, lo que el ciudadano o el imputado tiene es un estado de inocencia, un estado. Es decir, él es inocente y no puede ser presentado como culpable. No obstante, existen sospechas durante el juicio que provocan el inicio de la causa misma o del juicio o del proceso penal, que lo llevarán eventualmente a una condena, pero mientras dure el juicio, la persona debe ser tratada como inocente. Eso está también en nuestra Constitución Nacional, Neri, que enseguida hago referencia también. Estamos en una situación donde no estamos midiendo la gravedad de los hechos. Así que, ¿qué dice la Constitución Nacional? Bueno, ya tratando de ser lo más didáctico posible, yo sé que muchos destinatarios de este programa pueden no conocer, por eso voy a hacer referencia. Todo el marco normativo del Paraguay está basado en un orden de prelación o de importancia o de jerarquía de las normas o de las leyes. Y por sobre todas las leyes, reglamentos, decretos, está la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional establece en el artículo 17 una serie de derechos procesales. ¿Qué son los derechos procesales? Dice que de cualquier proceso del que pueda derivar pena o sanción, y el caso de los juicios penales deriva una pena o sanción, dice que toda persona tiene derecho a, en el inciso primero, que sea presumida su inocencia. O sea que la primera garantía procesal de toda persona es que sea presumida su inocencia. Como dijimos, el principio de inocencia o estado de inocencia. Luego eso se materializa con una norma de menor jerarquía, pero también con toda la vigencia y la fuerza que debe tener en el Código Procesal Penal. En su artículo 4 habla del principio de inocencia. Y quiero leer esto porque es muy importante hacia dónde podemos ir después con este programa, Neri. Y dice que se presumirá la inocencia del imputado, quien como tal será considerado durante el proceso, hasta que una sentencia firme declare su punibilidad. Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él, en ese sentido, a los medios de comunicación social. Solo podrá informar objetivamente sobre la sospecha que existe contra el imputado a partir del auto de apertura a juicio. El juez regulará la participación de esos medios cuando la difusión masiva pueda perjudicar el normal desarrollo del juicio o exceda los límites del derecho a recibir información. Estamos hablando que se legisló
en el año 2000, que es la fecha en que fue promulgado y publicado el Código Procesal Penal, se legisló sobre los límites de cómo se presentaría una persona, incluso en los medios de comunicación, es decir, en la prensa. Y ya prevía una absoluta limitación para todo órgano público de presentarlo a la persona como culpable, e incluso iba más allá, parando todo exceso, dice el juez, de parte de estos medios al presentarle a la persona procesada públicamente. Imagínate la relevancia que tiene esto, Neri, y la vigencia que hoy tiene en un caso que todos conocemos y el cual yo represento a la persona, que es el señor Horacio Cartes. Ya que mencionaste el nombre de la persona a quien estás representando, justamente estábamos discutiendo, reitero, esto es en el ámbito educativo del derecho, sobre el procedimiento que se está dando, porque esto es como una telaraña. Llegó una acusación de los Estados Unidos. Si bien se hizo la conferencia de prensa en la embajada y se considera por derecho internacional que la embajada es parte del territorio norteamericano, se puede decir Horacio Manuel Cartes Jara es significativamente corrupto. ¿Se puede hacer eso? Definitivamente, en territorio paraguayo, fuera del territorio de los Estados Unidos, no se lo puede presentar así a Horacio Cartes. Paréntesis, Porque perdón, paréntesis. Se hizo la conferencia dentro de la embajada. Es así un mismo, americano, es un americano. ¿hasta dónde, Neri? Hasta que, saliendo de esas murallas de la embajada americana, un ciudadano paraguayo o cualquier ciudadano en suelo paraguayo lo trate a Horacio Cartes como significativamente corrupto o como culpable o como lavador de dinero o como terrorista. Una cosa es el derecho y la aplicación de las leyes en el territorio norteamericano, y otra cosa es la aplicación de las leyes en territorio paraguayo. Y esto tiene todo también que ver con los efectos que una declaración hace, ¿verdad? Porque algo puede iniciarse en un lugar físicamente y tener consecuencias en otro lugar, por fuera de ese lugar donde ocurrió el hecho. Por ejemplo, yo puedo, en los delitos informáticos, por ejemplo, yo puedo, desde una computadora de Paraguay, entrar a una cuenta bancaria en Suiza y a través de un hackeo informático transfiero dinero ajeno en ese país. Si bien el hecho o mi conducta se desarrolla en Paraguay, tiene efectos en otro país. Lo mismo ocurre con esta declaración, que se da en suelo americano, pero más allá de sus límites, se repite y se excede presentándolo a Horacio Cartes como significativamente corrupto en publicaciones de diario, en publicaciones de medios televisivos, en comunicaciones radiales y en redes sociales, como si fuera que eso es una sentencia inapelable y que irrefutable para Horacio Cartes. Imagínense lo que acabamos de leer, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Y en el caso de Horacio Cartes, no se cumple, se viola abiertamente y se lo presenta día a día
como significativamente corrupto. Un atropello a la Constitución Nacional y a la ley. Ya hablamos de lo que es lo significativamente corrupto, la declaración que se dio. Esa declaración, porque lo hace el gobierno, ¿tiene algún sustento jurídico? Es realmente algo extraño que la civilización occidental, en épocas de democracia y de vigencia en la Constitución Nacional, existan normativas de este tipo, Neri. Y hago esta introducción para luego contestarte. De que en el caso del Departamento de Estado y en el caso del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tienen estos mecanismos que sin juicio previo, sin acusación, sin mostrar ninguna sola prueba, aplican una sanción en el caso del Departamento de Estado de declararlo significativamente corrupto y prohibirle el ingreso a los Estados Unidos. Y en el caso del Departamento del Tesoro, afectar todos sus negocios, todas sus actividades profesionales, comerciales. Y como a través de su sistema financiero y bancario tienen un control casi mundial del manejo y de las transferencias de dinero, ocurre un efecto de que aquellas personas que tengan trato con él también serán sancionadas si es que tratan con él. O sea, directamente cualquier persona que haga, aunque sea un negocio lícito en su país, ellos pueden también aplicarle esas sanciones. Y considero que es una medida absolutamente discriminatoria y de dudosa constitucionalidad, incluso norteamericana, porque también en los Estados Unidos rige el estado de inocencia o el principio de inocencia. Pero a un ciudadano extranjero lo pueden condenar sin juicio previo, sin pruebas, porque las pruebas no son informaciones confiables. La información confiable puede servir para una publicación periodística, pero no para fundar una condena, porque la información debe convertirse en prueba. Y la aplican a ciudadanos extranjeros y no a los norteamericanos, porque a los norteamericanos no se los declara significativamente corruptos o no tienen sanciones sin juicio previo, como si se aplica a un ciudadano extranjero. O sea, es absolutamente discriminatorio y considero que también violatorio de la propia Constitución norteamericana. El informe que recibió el gobierno norteamericano es un informe que salió del gobierno paraguayo por la acusación que estás dando. Claro, ese es Otro tema. tema también, otro tema de orden también constitucional y legal, porque por una ficción de todo ciudadano del mundo, eh, y creo que tiene que ver mucho con Hollywood esto, parece una nimiedad, pero es algo importante. Se considera que Estados Unidos tiene una jurisdicción y competencia mundial sobre todo ciudadano, sobre todo país, sobre todo gobierno.
Vemos en las películas cómo Estados Unidos puede ingresar a un país con armamentos, hacer procedimientos. No estamos hablando de un estado de guerra, sino de en países independientes y democráticos inclusive, donde ellos ejercen ciertas acciones, ¿verdad? Pero en realidad sí no funciona. No debería funcionar así. Estados Unidos no puede venir a Paraguay a producir pruebas oficialmente que sea oponible a mi cliente en ningún proceso de extradición, sino es a través de los canales y las vías constitucionales y de los tratados firmados entre ambos países de cooperación. O sea que si toda información que tenga validez legal tiene que necesariamente pasar por instituciones del Paraguay que le provea a un país extranjero cuando éstas sean de su interés. ¿Y a qué me refiero? Entre países se relacionan a través de estos tratados y a través de estos convenios. Así tenemos normas como normas del Gafi, de Gafilat, que lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Tenemos tratados de extradición o de cooperación judicial, pero no es válido ningún elemento de prueba que no tenga que ver con provisión de información oficial a través de órganos oficiales paraguayos. O sea, Estados Unidos se basa en el informe de la CEPRELAB, de la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos, denuncias de la Secretaría Anticorrupción y lo que se llama medios, fuentes abiertas, que son los medios de comunicación. Entonces, basado en esa información, ellos toman como ciertos hechos que nunca fueron probados que existieron, ni nunca fueron contrastados en un proceso contradictorio donde la defensa se defiende en su estado de inocencia de una acusación que hace el Ministerio Público aportando pruebas. Eso es el sistema, estrictamente hablando, el sistema normativo constitucional y legal del Paraguay e incluso en los Estados Unidos también, Neri. Uno de los alegatos que dan es de que no se pudo nunca avanzar con ningún tipo de investigación porque la fiscala general de ese entonces, Sandra Quiñones, tenía un vínculo de amistad con el acusado. Uno mirando las decisiones que tomó la fiscal general del Estado, se contradice totalmente con esa afirmación política y mediática de que ella favoreció a Horacio Cartes. No hay una sola resolución de fiscales en la administración de Sandra Quiñones que haya desestimado o haya sobreseído al señor Horacio Cartes. No hay ninguna. O sea, se contradice totalmente con esa postura. Ahora, si ellos querían que el Ministerio Público califique conductas que son lícitas como ilícitas, y por eso afirman eso que acabas de comentar, están totalmente equivocados. Porque las actividades del presidente, a través de sus empresas en aquel entonces, antes de las donaciones a sus hijos, siempre fueron lícitas. Querían hacer una construcción totalmente inidónea de una supuesta responsabilidad en contrabando o en lavado de dinero o formando parte de una organización criminal. Entonces, Neri, más allá de esa afirmación, lo que hay son meros intereses políticos detrás de la misma. Claro, cuando hablamos de intereses políticos,
ya es un tema aparte. Cuando hablamos de ese procedimiento penal, de lo que se ajusta a derecho, es lo que tenemos que ir analizando. Presentaron una denuncia en lo penal por la situación de Horacio Cartes. Una denuncia que afecta a los actores políticos de ese entonces, del gobierno pasado. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y pasó, Neri, que el expresidente de la República, como lo dijo Eduardo Peta, por algún motivo que desconozco yo y que afirma desconocer también el señor Horacio Cartes, se determinó en perjudicarlo a Horacio Cartes personal, políticamente y económicamente. Existen muchas personas que han hablado con el presidente en su momento y que me han comentado de que él tenía una tremenda determinación en llegar a esto que llegó en contra de Horacio Cartes. Y a las pruebas tenemos que remitirnos. Hay discursos del presidente de la República eh, afirmando que el presidente Cartes estaba en actividades ilícitas, eh, provocando cierre de cuentas en bancos para las empresas de Horacio Cartes, exponiendo situaciones legales como ilegales, denunciando hechos que no son delitos desde instituciones que no tenían la potestad de hacerlo, como la Secretaría Anticorrupción. Y, e incluso, si me guío por fuentes abiertas, cuando cae el avión iraní en Argentina, un medio argentino publica de que el presidente Mario Audo afirmó de que eso iba a usar en contra de Horacio Cartes. Eso está publicado, que le dijo al presidente argentino en ese momento, porque estaban coincidentemente en una reunión o en una cumbre del Mercosur o algún encuentro bilateral. Entonces, Neri, todo se construyó, todo se armó como para fundir el proyecto de Honor Colorado, el proyecto Santi Peña a la presidencia y el proyecto Horacio Cartes al Partido Colorado. Eso fue urdido, eh, aparentemente, como dijo Peta, a comienzos del gobierno y se fue desarrollando conforme un montón de hechos y circunstancias fueron pasando. Recuerdo que permanentemente había pedidos de allanamientos a Tabesa, sin ningún fundamento, sin ningún argumento, por parte de Fuster, que estaba a cargo de la Secretaría Anticontrabando. Permanentemente el deseo era entrar a allanar Tabesa, el cual era accionista Horacio Cartes. Entonces, todo el aparato estatal destinado a perseguir a una persona, a un contrincante político, por ser político, por dedicarse a la política, por enfrentar políticamente al proyecto del Ejecutivo, es una persecución política en él. Esa es la conclusión y sobre esa base se denunció un montón de hechos punibles que determinan y concretan la persecución que hago referencia. Pero estamos hablando desde el presidente de la República, sus ministros, asesores, y cuando hablas de una persona extranjera, ¿de quién hablas, Pedro? Por el momento me reservo el nombre. Eh, Procesalmente iremos construyendo y buscando la forma de probar
como dice la Constitución y las leyes, probando, no acusando y alterando el estado de inocencia de esa persona. Pero hay una persona extranjera del entorno presidencial que se dedicó durante los 5 años del gobierno a preparar información, preparar el discurso y la línea de ataque y incluso viajando a los Estados Unidos llevando documentación oficial y proveyendo y filtrando información confidencial y prohibida por la ley a periodistas y grupos de comunicación para atacarle a Horacio Cartes. Vos sabés que a mí me gustan las arepas. Tiene que ver por esos lados. Y a mí también me gustan las arepas. Ah, entonces sí, ya me parecía. ¿Pero qué van a hacer ahora? Neri, todos tienen su proceso y su tiempo, ¿verdad? Y sus líneas de acción. Hay acciones en los Estados Unidos, hay acciones aquí en Paraguay a través del Ministerio Público, hay procesos abiertos aquí en Paraguay, por lo que generaron estas sanciones de OFAC y el Departamento de Estado. Y conforme estos se vayan finiquitando o resolviendo, incluso esta denuncia que ahora presentamos, ¿verdad? Yo creo que es muy revelador que ahí comiencen a eh, exponerse tanto testimonios como pruebas documentales de cómo se urdió el tema contra Horacio Cartes. Y yo creo que con toda franqueza y seriedad, sin la más mínima soberbia, Neri, yo digo que presenten las pruebas. O sea, si hay pruebas en contra de Horacio Cartes, tienen que presentarlas, porque, porque es obligación del que tenga conocimiento, si fuera funcionario público, tiene que presentar las pruebas. Horacio Cartes tiene que defenderse y un juez imparcial y competente del Paraguay debe juzgar ese hecho. Pero si esas pruebas no hay, si esas pruebas no existen, y si lo que se quiso hacer en realidad es llegar a lo que se llegó con las sanciones desde un país extranjero, entonces estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando del debido proceso, ni el respeto a la Constitución Nacional, ni el estado de inocencia, ni los derechos procesales de Horacio Cartes, porque se violó todo. Aquí tenemos nosotros un muestrario de violaciones constitucionales y legales con relación a Horacio Cartes. Para hablar mal de Horacio Cartes se puede violar cualquier ley, cualquier tratado, cualquier convenio, porque estamos habilitados, conforme se instaló desde medios de comunicación, habilitados porque de esa manera únicamente se puede enfrentar a Horacio Cartes. Imagínate lo grave de esta situación. Porque Horacio Cartes es un ciudadano más, con derechos y obligaciones, pero con derechos. A Horacio Cartes no se le respetó ningún derecho en él. A él se le atropelló todos sus derechos. Y si es culpable de algo, deben acusarlo y llevarlo al juicio. Pero con las reglas de juego claras conforme a la Constitución y las leyes. Y ahí se verá. Pero acá se antepone una condena sin juicio, sin pruebas. Y eso es lo grave. Y eso desde el gobierno y desde el Estado ocurrió. Y quiero decir algo porque tengo derecho a expresarme. Y tengo derecho a hacer un análisis objetivo de lo que está pasando acá. El grupo de ABC y Última Hora se complotaron para seguir el libreto llevado desde estos órganos de poder y desde estos grupos de interés para perseguir a Horacio Cartes. ¿Por qué?
¿Para qué? Y creo que la única respuesta es por el poder, en busca de poder. Porque para ellos Horacio Cartes suma el poder político y económico y eso es intolerable para ciertos grupos. Por más legítimo que sea, es intolerable para grupos económicos y grupos de prensa que él pueda reunir en su persona esos dos aspectos. Y realizaron todos los atropellos que se pueda imaginar desde esos medios. Y hasta hoy lo están haciendo. Hay un bullying mediático terrible contra Horacio Cartes. Estuve meditando justamente estos días sobre el bullying y cómo fue construyéndose en nuestras sociedades limitaciones a ese tipo de conductas o inconductas. Y el bullying mediático, Neri, por tratarse de la prensa, están habilitados a perjudicar permanentemente, acosar permanentemente a una persona. ¿Te parece correcto? Y es retórica mi pregunta, no es una pregunta concreta. ¿Te parece correcto que digan, está viniendo el avión para llevarle el mameluco naranja o ujina, sopla viento norte? Eso es un bullying mediático. ¿Sobre qué base? Ninguna prueba. ¿Sobre qué análisis? Ningún análisis. Acusar nomás, perseguir, instalar, generar en el subconsciente de la gente que eso está bien. Y verdaderamente, señores, está muy mal, Neri. Se viola el estado de inocencia, se violan los tratados, las leyes, la jurisdicción, la competencia, la soberanía de un estado. Esto es indignante, verdaderamente indignante. ¿Y sabes cuándo, Neri, la gente comprende el alcance de estas cuestiones? Es cuando te toca personalmente. Mucha gente a mí me critica por mi vehemencia al defenderle al expresidente. Quizás algunos porque no me conocen, ¿verdad? Porque cuando yo defiendo, Neri, vos sabés que lo hago con toda mi convicción y vocación. No importa noche o madrugada que voy a levantar y ir a asistirle a mis clientes. Pero ahí no me importa el nivel económico ni el nivel de importancia del caso, porque para mí todos mis clientes son como mis hijos. Justamente esta mañana le decía a un cliente, me dice, no me atendés más porque ahora tenés clientes más importantes. Yo no, cada cliente es como un hijo, ¿verdad? Atiendo al que está con mayor problema, pero a todos por igual. Y, y defiendo con esta vehemencia, porque mañana le puede pasar al señor Bierzi o a alguien de la familia Zucolillo. Nadie está exento de ese problema. Y yo les aseguro que primero van a querer llamarme porque van a decir, quiero que me defiendan como Pedro le defiende a Horacio Cartes. Porque realmente lo hago con convicción y con la seguridad de que es una persona inocente. Me ha tocado conocerle a él y conocer su historia. Y, y creo que lo que hicieron desde el gobierno, desde los medios, desde los grupos políticos, no tienen nombre. Verdaderamente fue un proceso inquisitivo donde hasta hoy existen algunos eh, efectos de esa situación. Mira, Pedro, voy a responder algunas cosas. La función del periodista es la de informar. Si se genera noticia, tenemos que estar. Lo de la defensa te conozco, somos amigos de hace tantos años.
Y sé que cuando no, y se- lo reitero de una forma, ojalá que no se enojen las personas, pero vos rechazás clientes. Hay clientes que no querés atender. Así es, Neri. Y lo sé. Y sé que sabes defender, porque varias veces me defendiste, y no en lo penal, sino que como amigo. Así que, por eso digo, nos une una amistad, un cariño, sé la postura que tomás, pero la ventaja que se tiene contigo, Pedro, es que se puede hablar bajo el respeto de todos. Esa es la ventaja. Y sé que sos una persona apasionada, muy apasionada. Excelente padre. ¿Viste? Esa parte no puedo comentar mucho porque es una parte más que te lo tenés más en reserva. Pero No, no te doy. sí, pero Pedro, en realidad, gracias por la entrevista. Tendríamos que hacer más debates para que la gente, no ese debate político. Para debates políticos tenemos un montón de colegas, en mi caso periodistas, que pueden y manejan, pero de una manera estupenda. Yo te digo la parte académica, Pedro, porque lo que está escrito es lo que sirve. Y hay tanto barullo alrededor de lo escrito que al final la gente presta más atención al barullo y no a lo escrito. Eh, Absolutamente es así, Neri. Yo eh, analizo mucho también estas cuestiones. ¿Y por qué hablo tanto con la prensa, verdad? ¿Por qué dedico tanto tiempo a eso? Porque realmente es un tiempo importante de mi trabajo que dedico a hablar con periodistas, porque considero que este caso lo amerita, ¿verdad? Porque tengo otros cientos de casos que no son publicitados porque no existe la necesidad. Eh, Hoy día pesa más la percepción que la realidad. Eh, si, si algo se percibe que es real o se percibe como real, aunque no sea cierto, eso es lo que vale. Entonces, en el caso de Horacio Cartes o cualquier otro cliente que tenga este nivel de exposición política, para mí es muy importante transmitir y comunicar para que la percepción sea coherente con la realidad. O sea, o sea, la consecuencia de la realidad también sea la percepción. Y así tenemos para debatir un montón de temas, ¿verdad? Incluso lo que es la ideología de género, ¿verdad? Yo me percibo, aunque yo no sea, ¿verdad? Un tema bastante también polémico, eh, pero hoy en el mundo en que vivimos la percepción es demasiado importante. O sea, la imagen pública, lo que la gente crea o lo que la gente piense, o lo que es, por ejemplo, la sensación de seguridad o la percepción de seguridad. Esas cuestiones que uno o está seguro o no está seguro, no es que si se percibe o siente que lo está y en realidad no lo está, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el miedo también eso, eh, pero, pero en verdad, Neri, es apasionante desde el punto de vista también académico, doctrinario, discutir todas estas cuestiones, ¿verdad? Y tocando un tema bastante personal, tengo una deuda conmigo mismo que es la docencia, ¿verdad? Tengo, la verdad que tanto trabajé en mi vida que no pude lograr ese espacio, eh, que en algún momento sí, en mis primeros años pude hacerlo, pero luego ya vino la fiscalía, después vinieron los hijos y la necesidad de dedicarse a crecer y bueno, en algún momento nos encontraremos o haciendo un libro o dando alguna clase en alguna universidad, o aunque sea una conferencia, porque realmente
Me gustaría mucho poder transmitir toda la experiencia de vida y jurídica que tuve en estos años. Claro, vos sabés que la parte educativa reconforta. A mí me reconfortó durante muchísimo tiempo. Ahora estoy alejado por cuestiones personales, pero creo que dentro de poco podemos encontrarnos en las aulas. Si Dios mediante, así va a ser, Neri, seguro. Y bueno, ahora, no vayas a ser tan antipático con los alumnos. ¿Cómo va a ser? No, no seas muy estricto. No, la verdad que es una responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Pero sí, sí quiero, como los trato a mis abogados, ¿verdad? Que yo tengo en total Varios. 14 abogados que trabajan para mí, ¿verdad? En diferentes áreas. Si bien mi formación es penal, y también bastante el derecho administrativo y contencioso administrativo, lo hice como relator en la Corte Suprema, entonces tengo experiencia en ese ámbito también. Pero con los abogados de mi estudio le doy mucha libertad y lo que más me interesa es que piensen. Y lo mismo los alumnos, tienen que aprender a pensar, porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, Es, diría el es maestro cierto. Couture. No, ahí ya dijiste todo, porque en la didáctica, el buen docente hace que el alumno piense. Si el alumno llega a pensar, razonar, discutir, hacer, se cumplió a cabalidad la misión. De... Pedro, ¿te acordás? Somos la mezcla del español. Somos... Sí. No, no, no puedo decir quién decía, no podemos, ¿verdad? ¿Te acordás? No, 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 sí, me acuerdo. somos la mezcla de el español tal cosa, el indígena tal cosa, y salimos los paraguayos tal cosa. No se puede. Así no se Gracias, puede. Pedro. Vos sabés Un que gusto y un gran abrazo y agradecido por este espacio, por este tiempo y siempre a las órdenes. muchísimas gracias. Bueno, así estábamos en la biblioteca con el doctor Pedro Ovelar. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.